Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Ana María. Bienvenidos a nuestro nuevo canal que he creado con fines de información, investigación, difusión y análisis de acontecimientos criminales, unos recientes en el tiempo y otros no tanto, teniendo ellos diferentes desenlaces. Se han desarrollado en distintas partes del mundo, siendo algunos objetos de repercusión y difusión. Espero que se encuentren muy bien donde sea que residan, deseo que hayan tenido una excelente jornada y les pido que en caso de que realicen comentarios lo hagan con respeto, principalmente hacia la víctima y sus familiares. Los niños son seres llenos de energía e inocencia que llenan nuestras vidas con su alegría y entusiasmo. No tienen temores, no conocen el peligro, no están preparados para convivir con la maldad de personas que sin ellos darse cuenta acechan su vida cotidiana para de alguna manera perjudicarlos. Estas personas son seres con mentes retorcidas, con traumas, odios, resentimientos que van acumulando durante sus vidas y de alguna manera luego dan rienda suelta a expresar ese odio y agresión que consideran normal y parte de sus vidas de la peor manera y muchas veces perjudicando a seres tan inocentes como los niños. El caso que veremos hoy se trata de una niña de 11 años, Jaycee Dugard, de nacionalidad estadounidense, a la que un demente mantuvo cautiva durante 18 largos años, siendo ella víctima de los más atroces abusos tanto físicos como psicológicos. Pasó bruscamente de ser niña a mujer sin disfrutar de cosas propias de una persona de su edad, porque ese monstruo le arrebató gran parte de su vida. Sin nada más que comentar, comencemos con este caso. Vida de la protagonista de este caso. No hay mucho que decir sobre la vida de la víctima anteriormente al día de los hechos, ya que tenía apenas 11 años de edad. Jaycee Dugard nació el día 3 de mayo de 1980 en Los Ángeles, Estados Unidos, hija de Terry Pruitt y Kenneth Layton. La relación de sus padres tuvo muy poco tiempo de duración, separándose incluso antes de que ella naciera, y Kenneth no sabía que Terry estaba embarazada al momento de separarse. Tiempo después de separarse, Terry, la madre de Jaycee, se volvió a casar con un hombre llamado Carl, tomando la niña su apellido. De esta relación tuvo una segunda hija a la que llamó Jane. En septiembre de 1990 decidieron mudarse a Myers, un pueblo de California donde más adelante sucederían los hechos. Acontecimientos ocurridos el día de los hechos. 9 meses después de haberse radicado en ese pueblo y cursando las últimas clases del año lectivo en su colegio, ya que pronto comenzarían las vacaciones de verano, el 10 de junio de 1991, Jaycee, de 11 años recién cumplidos, se despertó muy temprano para ir al colegio. Su madre salió a trabajar muy temprano sin despedirse de ella, aunque acostumbraba a pasar por su dormitorio todos los días antes de irse, pero ese día estaba muy atrasada para llegar al trabajo y salió sin despedirse, sin imaginarse que pasaría un largo y angustiante tiempo sin verla. Jaycee ese día no tenía muchos deseos de levantarse, ya que no se sentía muy bien del estómago, y estuvo a punto de pedirle a su padrastro para faltar al colegio, pero no lo hizo por miedo a que él la regañara. Entonces se levantó apurada, se cepilló los dientes, se vistió con su blusa preferida y se puso un anillo con diseño de una mariposa que su madre le había regalado cuando tenía 7 años. Realizó todas las actividades que hacía a diario antes de irse, lo más rápido posible, ya que estaba un poco atrasada. Lo hizo por no molestar a su padrastro, ya que ella pensaba que él no la quería de la misma manera que su hermana, ya que ella no era su hija natural. Se despidió de Carl de lejos, saludándolo con la mano, y se fue sola a la parada del transporte escolar, a esperar el ómnibus que la llevaría al colegio. Ese trayecto lo hacía todos los días, sin tener ningún tipo de problemas ni inconvenientes, ya que quedaba relativamente cerca de su casa. Pero esta vez fue diferente, muy diferente. Sucedería algo que cambiaría su vida para siempre. Jaycee caminaba emocionada, planificando un viaje que tenía pensado realizar cuando terminaran las clases, sintiéndose ansiosa y nerviosa por ese tan anhelado viaje. Iba tan concentrada en sus pensamientos que solo cuando fue a cruzar la calle notó que había un auto que la venía siguiendo y controlando cada uno de sus movimientos. Ese auto iba dirigido por un hombre, el cual, antes de que ella pudiera reaccionar, la atrapó realizándole una descarga eléctrica con una picana que llevaba para inmovilizarla. La niña cayó al suelo quedando semi inconsciente y queriendo escapar del hombre, pero no pudo.
ya que cuando ella quiso reaccionar, él le proporcionó otra descarga eléctrica, provocando que ella se desvaneciera. Aprovechando esa situación, el hombre la tomó rápidamente y la colocó en el piso de atrás del auto, cubriéndola con una manta y sujetándola para que no se moviera. El auto comenzó a andar, pero seguían oprimiéndola para que no se mueva. Por eso, ella se dio cuenta de que el hombre no estaba solo, ya que había otra persona que conducía el auto, su cómplice. Mientras sucedía todo esto, Carl, su padrastro, vio todo lo que pasó, tratando sin éxito de recuperar a la niña, persiguiendo el auto todo lo que pudo, pero no pudo lograrlo, ya que él iba en una bicicleta y evidentemente la velocidad no era la adecuada para alcanzarlos. Carl estaba cuidando desde lejos a la niña hasta que ella se subiera al ómnibus para irse a la escuela. Al contrario de lo que ella pensaba, él sí la cuidaba y se preocupaba por ella. Luego de un tiempo de viaje, el auto se detuvo y escuchó a sus secuestradores festejar la hazaña realizada, diciendo que habían logrado salirse con la suya. La niña no tenía ni idea de dónde se encontraba, ni tampoco la forma de regresar a su casa. Sus secuestradores, un matrimonio nefasto. Las personas que tomaron como rehén a Chase eran Philip y Nancy Garrido, un matrimonio con un pasado muy oscuro y colmado de hechos delictivos. Estos la obligaron a entrar a la casa, despojarse de sus ropas, bañarse y luego la llevaron a una habitación que tenían al fondo de su casa, separada por un pequeño patio. Philip la llevó a esa habitación y le quitó las vendas que le había puesto en los ojos durante el viaje. Le dijo que de ahora en adelante ella dormiría en ese lugar. La dejó sin ropa, sin la manta que la había cubierto durante el viaje, y la niña quedó totalmente desorientada, ya que no comprendía por qué le estaba sucediendo todo eso, ni tampoco sabía dónde se encontraba. Le posó las manos en la espalda, salió de la habitación, cerrando con llave y dejándola allí. Su nueva vida en cautiverio. La niña esperó por mucho tiempo que alguien llegara y la liberara, pero pasaba y pasaba el tiempo y nunca nadie llegó. Perdió la noción del tiempo y del espacio, ya que estaba permanentemente en ese lugar, muchas veces sin siquiera ver la luz del sol. Philip la mantuvo cautiva en esa habitación y cada pocos días iba y abusaba de ella de la forma más cruel y despiadada. Al pasar el tiempo, la niña fue observando el comportamiento de Philip y se dio cuenta de que él consumía drogas y alcohol. Aprendió a diferenciar cuando él estaba bajo los efectos de la droga y el alcohol y cuando no, ya que cuando sí estaba, la sacaba de la habitación, la llevaba a la casa, donde abusaba de ella, a veces por días, mientras duraba el efecto del alcohol y de las drogas. Además de los abusos físicos, también se dedicó a abusar de ella de forma psicológica, haciéndola creer que él era la única persona en la que ella podía confiar y que la protegería del mundo exterior, provocando en ella el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es la alteración de la percepción que tiene la víctima respecto a su secuestrador. Pero en su caso no lo logró en su totalidad, ya que ella se daba cuenta de que ellos no eran buenas personas por las cosas que escuchaba y las actitudes que tenían. Se daba cuenta de que no estaba bien que ella estuviera con ellos de forma obligada, sin su consentimiento, pero callaba porque de ellos dependía para poder seguir viviendo. A medida que iban pasando los años, Jaycee iba recibiendo más libertades, ya que sus secuestradores, a medida que iba pasando el tiempo, creían que su crimen había sido tan perfecto que nadie jamás los descubriría. Nancy, la esposa de Philip, comenzó a confiar más en Chase, lavándole el cerebro y diciéndole que Philip era adicto al sexo y que solo ella no lo podía satisfacer y que la tenían que tener prisionera para que él no dañara a otras niñas. Qué tema para hablarlo con una niña, ¿no? Pasó el tiempo y Chase fue creciendo y con ello armando y recolectando toda la información que podía de sus secuestradores, analizando cada vez de una manera más madura. De esta forma se dio cuenta de que Philip era un pedófilo,
Guardaba fotos de él con Jace y también tomaba fotos de otros niños en lugares públicos como plazas para entretenerse simplemente. Los embarazos de Jace. 3 años después de su secuestro, Philip y Nancy se dieron cuenta de que el cuerpo de Jace estaba cambiando de una forma muy acelerada, notando así que la niña estaba embarazada. Con apenas 14 años, Jace dio a luz en aquella habitación horrible, desolada y desprolija a su primera hija. Poco tiempo después de ese parto volvió a quedar embarazada y dio a luz a su segunda hija. La reacción de esta niña de 14 años ante el horror de quedar embarazada y dar a luz a los hijos de su secuestrador fue sentir el alivio de que ya no estaría sola, sino que tenía a unas personitas que le pertenecían y a las que debía cuidar más que a su propia vida. Eso le daba fuerza para protegerlas y no permitir que les hicieran daño. Con el nacimiento de las niñas nació el trato entre Jace, Philip y Nancy de una manera drástica. Como consecuencia del gran lavado de cerebro que ellos realizaban sobre Jace, ella pensaba que ellos y las niñas formaban una gran familia. Nuevos cambios en la estrategia de manipulación de Philip. A medida que iba pasando el tiempo, Philip se dio cuenta de que habían cosas de que él ya no podía mantener bajo control, como por ejemplo que las niñas tenían que asistir al médico, a la escuela, etc. Para controlar esto, encontró y planificó un maléfico plan. Obligó a las niñas a que llamaran a su esposa Nancy como mamá y las convenció de que Jace era su hermana. Al mismo tiempo, Philip incentivó a Jace a cambiar su nombre, por lo que ella optó por cambiar su nombre a Alyssa. Desde ese momento y mientras duró el cautiverio, Jace fue obligada hasta a despojarse de su propia identidad para poder proteger el nefasto secreto de Philip. Cada año que pasaba, sus secuestradores tenían más confianza en su manera de actuar. Llegaron a ser tan osados en sus acciones que llevaban a Jace de compras a la playa con las niñas, Nancy la llevaba a veces a la manicure, haciendo creer que eran madre e hija. Cada vez que salía, Jace pensaba seriamente en revelar su nombre y su vida a alguien con la esperanza de que su vida volviera a ser la misma de antes de aquella fatídica mañana del 10 de junio de 1991. Pero la presencia de sus hijas, a las que amaba con toda su alma y a las que protegía como a nadie en el mundo, la hacía callar y no decir a nadie lo que le estaba sucediendo desde que era apenas una niña. Tampoco buscaba ayuda por temor a que Philip le quitara sus hijas. Jace comienza a registrar su vida en cautiverio, su diario. A finales de los años 90, Jace comenzó a escribir en un diario todas sus vivencias. Como no tenía casi contacto con el mundo exterior, escribía lo que sucedía con las niñas a diario, y muchas veces sobre el anhelo que tenía de volver a ver a su familia, principalmente a su madre, y que Philip y Nancy ya no estuvieran en su vida. Allí, en aquella horrible habitación, con menos de lo imprescindible para vivir ella y sus hijas, Jace pasó de ser una inocente niña que asistía a la escuela primaria a convertirse primero en madre, luego en ama de casa y más tarde en maestra de sus propias hijas, ya que de ella dependía también la educación y formación de sus niñas, aunque para el mundo exterior ella ya no existía. Antecedentes delictivos de Philip. Philip tenía un amplio prontuario policial, con varios antecedentes y secuestros de niñas, siendo Jace la que más tiempo tuvo en cautiverio. Por eso la policía lo tenía muchas veces en la mira, siendo varias veces detenido mientras ella estaba cautiva. No se daban cuenta de la situación de Jace, fracasaron en su rescate más de una vez, ya que más de una vez tuvieron la oportunidad de hacerlo. Si hubieran actuado de otra manera, ella no hubiera estado tanto tiempo prisionera. No pusieron atención en que Philip secuestró y llevó a Jace al mismo lugar donde anteriormente había mantenido cautiva a Catherine 15 años antes de lo sucedido con Jace. También tuvieron otras señales que podían haber alertado a la policía. En 2002 fueron los bomberos a su casa porque una niña se lesionó un hombro en la piscina. No se notificó a su oficial de libertad condicional que vivían niñas con él, ya que era un pedófilo conocido y registrado como tal.
También en 2006 se hizo una llamada a la policía con una denuncia de que en el patio de Philip había niños viviendo en carpas. Llegó la policía, hablaron brevemente con él y se fueron sin hacer nada. Dos oportunidades para que Jace fuera descubierta, pero no fue así. Como consecuencia de la droga y el alcohol, a medida que Jace envejecía, esas sustancias fueron influyendo en su comportamiento, llegando a creer él que era un siervo elegido por Dios y que podía, si quería, inventar un sistema que permitiera que las personas oyeran lo que él pensaba. Deliraba sobre sus creencias. Una luz en la vida de Jace, su inesperada libertad. El 24 de agosto de 2009, Philip decidió que informaría a las autoridades sobre el proyecto que había estado elaborando durante años, con el propósito de curar sus conductas delictivas y ayudar a que otros también se curaran. El proyecto del cual hablaba no era más que un manifiesto de 4 páginas escrito por él, detallando la manera de controlar los impulsos que llevaban a personas a cometer actos delictivos. Llevó el ensayo a la oficina de la policía, a la Universidad de California, y pidió una cita para ir al día siguiente. Pero cometió un gran error. Llevó a sus hijas con él, tal vez pensando que la policía, al verlo con sus hijas, creería que realmente había cambiado. La policía verificó sus antecedentes, confirmaron que era un delincuente sexual registrado y que estaba violando su libertad condicional al estar en presencia de menores. Dijo que las niñas eran hijas de un familiar y que tenían permiso para estar con él. Uno de los policías se dio cuenta de que las niñas estaban muy pálidas, como si no tomaran sol muy a menudo, y también de que se comportaban de una manera muy extraña. Al otro día, Philip fue instruido para hacer un seguimiento con los oficiales, ya que uno de los policías estaba muy preocupado por la salud y seguridad de las niñas. El 26 de agosto, Philip fue a la oficina de libertad condicional con las niñas, Nancy y Jace. Sorpresivamente, la policía los separó a todos para hablar de forma individual con cada uno de ellos, sin la presencia de Philip. Tal vez por miedo, en ese momento Jace no reveló su verdadera identidad a la policía. Se puso muy nerviosa cuando la policía le preguntaba su verdadero nombre, porque Philip le había lavado tanto y tan bien el cerebro que la tenía convencida de que podía confiar solamente en él y en nadie más, diciéndole que las demás personas le querían hacer daño. Desde los 11 años le estuvo diciendo eso y ya tenía casi 30. Durante la mayor parte de su vida no existió Jace Dugard. La confesión y detención de Philip. Luego de 3 horas, Philip confesó ante la sorpresa de Jace que le había secuestrado cuando tenía 11 años. Luego de la confesión de Philip, Jace se sintió preparada para revelar la verdad. Uno de los policías le dio un lápiz y un papel para que ella escribiera su verdadero nombre por si ella no se atrevía a decirlo. Allí escribió su verdadero nombre después de más de una década, con miedo y timidez, pero lo hizo: Jace Dugard. Luego que confirmaron su identidad, le dijeron que su madre quería hablar con ella, ya que durante esos 18 años pensaba que su hija estaba muerta, pero siempre con la esperanza de que no lo estuviera. Por fin llegó el momento en que Jace pudo decirle a su madre que estaba viva y que conservaba todavía con ella el anillo que le había regalado cuando tenía apenas 7 años. Lo había cuidado, guardado y atesorado para poder enseñárselo a su madre cuando volviera a verla. Y así lo hizo. Cuando Philip fue detenido, Jace y sus hijas lloraron. Jace luchando contra el vínculo emocional que él había creado y moldeado entre ellos. En su mente retorcida pensaba que secuestrar a Jace, una niña de 11 años, y tener hijos con ella, su vida había cambiado para mejor, que esas acciones le ayudaron a cambiar su condición de pedófilo y secuestrador. La sentencia. En abril de 2011, Philip y Nancy Garrido se declararon culpables de secuestro y abuso forzado. En junio de ese año, Philip fue condenado a 431 años de prisión perpetua y Nancy recibió 36 años de prisión perpetua. Jace no asistió a la sentencia de Nancy y Philip, pero su madre leyó una declaración suya en la sala. La carta de Jace, entre otras cosas, decía: a ti, Philip, te digo que odié cada segundo de cada día de los 18 años por tu culpa. A ti, Nancy, no tengo nada que decir. Cuando pienso en todos estos años, estoy enfadada,
Me robaste mi vida y la de mi familia. La nueva vida de Chase, un futuro prometedor. Con casi 30 años, ahora Chase Dugard es una madre de 2 hijas que se está adaptando y regresando a una sociedad que le arrebataron cuando era apenas una niña, con un montón de planes y sueños para su futuro que no se pudieron realizar. Escribió un libro con sus experiencias, comenzó una rehabilitación con terapia para insertarse nuevamente al mundo que ella había dejado 18 años atrás y que ahora todo había cambiado, tanto ella como el mundo. El mundo había evolucionado y ella se había quedado estancada en el tiempo. Abrió una fundación para ayudar a otros y para evitar que sufran la tortura que ella sufrió durante ese tiempo de cautiverio. Conclusión. La maldad de las personas se la puede encontrar en el lugar menos esperado, en el tiempo menos esperado, a la vuelta de la esquina, camino a casa o al trabajo, o hasta camino a la escuela, como sucedió con Jace aquella mañana de junio, cuando ella caminaba planeando su viaje de vacaciones que nunca llegó a concretarse, porque como ya dijimos, el destino la puso frente a la peor versión de la maldad que se puede manifestar en un ser humano. Para tratar de evitar que sucedan cosas como estas, siempre debemos estar alerta, tratando de ver más allá de las cosas superficiales que suceden a diario, e intentando detectar actitudes o comportamientos fuera de lo normal o común, frente a niños que son indefensos y no están todavía preparados para enfrentar, comprender y defenderse de la maldad que vive en las mentes perversas, que son muy difíciles de detectar a simple vista. Espero que este caso les haya parecido interesante, más allá de ser triste, por lo sucedido con la vida de esta niña, que quedó truncada a los 11 años sin poder hacer actividades propias de su edad, enfrentándose a actos horrorosos que le arrancaron su infancia de manera brusca y traumática. Jace está viva, tiene 2 hijas a las que ama, tiene planes de futuro, ha sido fuerte para enfrentar todo lo sucedido, está saliendo adelante y tiene nuevamente a su familia. Los delincuentes están pagando por su horrendo acto sin posibilidades de tener libertad por el resto de sus vidas. Sin lugar a dudas, a Jace la espera una vida llena de logros y alegrías. En su desenlace se terminó haciendo justicia, se atraparon a los culpables que pagarán su pena. La víctima recuperó su libertad y finalmente a su familia. Hubieron varias personas involucradas, 3 niñas inocentes, la madre y sus hijas, ya que cuando Jace fue madre aún era una niña. 2 personas perversas con mentes retorcidas que cambiaron su vida para siempre. La familia de Jace, que perdió todos esos años de convivir con ella. Su madre no la vio crecer, no la vio terminar ni la escuela. Hubo un vacío desde su desaparición hasta su reaparición, siendo madre e hija prácticamente unas extrañas cuando se reencontraron, ya que Jace había cambiado mucho en esos años, tanto psicológicamente como físicamente, pero el amor de madre e hija las volvió a unir, y sus vidas comenzarán nuevamente a partir del momento de que Jace regresó a casa con sus hijas después de unos largos 18 años. Nos veremos en el próximo video, cuídense, nos vemos en unos días. Muchas gracias.